Buenas tardes, es un placer poder estar una tarde más compartiendo juntos a través de este medio un poquito de la palabra del Señor y buscando en ella su consejo. Así que sin más vamos a comenzar este tiempo orando. Señor, te damos gracias por tu palabra que, como dice el salmista, Señor, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y te pedimos que en esta tarde a través de ella podamos escucharte, podamos verte y podamos conocerte. Destapa nuestros oídos para que podamos escuchar lo que tu Espíritu quiera decirnos hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, llevamos desde el principio de año hablando mucho acerca de la intimidad con Dios, y hoy me gustaría hablar de la amistad con Jesús, porque la intimidad es rasgo y es consecuencia de la relación de amistad. Y hoy vamos a ir a algunos pasajes de los Evangelios a ver cómo debe de ser una amistad con Jesús. Y para comenzar vamos a leer un pasaje en el que el propio Jesús está hablando con sus discípulos acerca de la amistad. Y vamos a leer en el Evangelio de en el Evangelio de Juan, y capítulo 15. Vamos a leer a partir del versículo 13, y dice así: Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Os he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir os lo he dado a conocer. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Me gusta mucho esta frase con la que terminamos la lectura, porque hay amistades en las que tenemos la sensación de que nosotros damos mucho, buscamos mucho, estamos muy pendientes de la otra persona, pero que como que no recibimos lo mismo por parte de la otra persona. Y en el caso de Jesús es completamente al contrario. Es Él quien nos ha escogido, es Él quien nos ha buscado desde el primer momento, es Él quien, cuando nuestra relación se enfría y se distancia, viene otra vez a buscarnos, viene otra vez por nosotros y trata de reforzar, de restablecer nuestros lazos de amistad con Él. Es curioso que en este texto Jesús liga de alguna forma la amistad con Él a la obediencia. Pero fijaros que Jesús no está hablando de una obediencia ciega, arbitraria e ignorantes. Jesús está hablando a sus discípulos, les está diciendo: ya no os llamo siervos, os llamo amigos porque vosotros me conocéis, porque os he dado a conocer los secretos del Padre, porque os he abierto mi intimidad. Vosotros sois mis amigos. Y Jesús está hablando de ese momento que va a venir después, que es el de su muerte en la cruz, en la que Él expresa su amor por sus amigos dando la vida, y nos dice que no hay mayor muestra de amistad. Entonces, la obediencia que Jesús está buscando de nosotros no es una obediencia arbitraria, sino una obediencia que nace del conocerle, del saber que su amor es eterno, que Él en su amor busca lo mejor para nosotros, la confianza de que aquel que dio hasta su vida por nosotros no va a buscar de nosotros nada que no sea perjudicial, y el respeto de no querer ofender a aquel que ha demostrado tanto amor por nosotros, a nuestro amigo fiel hasta las últimas consecuencias, hasta la muerte. Entonces, Jesús nos ha llamado sus amigos, ¿vale? Y es cierto, Jesús es nuestro amigo. Él ha demostrado ya que es nuestro amigo. La pregunta es: ¿nosotros somos amigos de Jesús? ¿Realmente nosotros nos comportamos como sus amigos? Y me gustaría que, a través de la historia de una familia en la que en los evangelios vemos que hay una verdadera amistad entre Jesús y ellos, evaluemos de alguna forma si la relación que nosotros tenemos con Jesús es una verdadera amistad. Esta familia son Lázaro, Marta y María, 3 hermanos que eran de Betania, una aldea como a 3 kilómetros de Jerusalén, donde en ocasiones nos dice que el Evangelio que Jesús se retiraba para descansar
muy probablemente a casa de sus amigos, aunque son 3 los pasajes del Evangelio en los que específicamente nos habla de que está en Betania con ellos, y es a través de estos pasajes que vamos a ver algunos rasgos de la relación con Jesús, de lo que es una relación de amistad con Jesús, para que podamos un poco autoexaminarnos y ver si realmente estamos viviendo una amistad con Él, ¿vale? Y entonces me gustaría que vayamos al Evangelio de Lucas, que es donde se relata ese primer encuentro de Jesús, en este caso con Marta y con María. Vamos a leer en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas el versículo 38, y en él vamos a encontrar la primera característica de una amistad con Jesús. Dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Bien, para entender esto es necesario que sepamos que en el contexto de los evangelios, hospedar a alguien en casa no era cosa de entra a tomarte 5 minutos un café. Cuando en los tiempos de Jesús se viajaba, los viajes se hacían a pie y las distancias eran complicadas, el clima era sofocante, los caminos no eran asfaltados como ahora, se caminaban muchas horas sobre la tierra, debajo del sol. Y entonces cuando alguien abría su casa para hospedar a un viajero, era probable que ese viajero se quedase allí varios días para reponerse del cansancio del viaje, y en ese tiempo la persona que le hospedaba le facilitaba alimento, le facilitaba una cama, un techo, y hacía todo lo posible para que repusiese sus fuerzas. Y entonces en ese momento Marta es la persona que abre la puerta a Jesús y que le deja entrar a su casa. Cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra casa a alguien, no solo estamos abriendo un lugar físico, sino que estamos abriendo nuestra intimidad a esa persona. Cuando convivimos unos días con una persona, esa persona participa de nuestra vida familiar, participa de nuestra intimidad, participa de nuestra mesa, de nuestras conversaciones. Y eso es lo que hizo Marta, abrir su intimidad a Jesús. Y la primera pregunta para saber si nosotros estamos viviendo una relación de amistad con Jesús es si realmente le hemos abierto la puerta de nuestra intimidad a Jesús. Si Jesús forma parte de nuestra casa, de nuestro día a día, de nuestra mesa, de nuestras conversaciones, y si Él hace parte de todo eso, si le hemos dado esa libertad. Hace unos días leía en un libro de Jaime Fernández y me gustaba cómo él lo expresaba. Hacía una diferencia entre la amistad de quien te invita a su casa, pues eso, una visita esporádica, o quien te invita a su casa y te da la llave de su casa y te dice: mi casa es tu casa, puedes venir cuando quieras y te puedes sentir con toda la libertad en ella. Pues este es el tipo de amistad que nosotros debiéramos de tener con Jesús, de decirle: puedes entrar a mi intimidad cuando quieras, y en mi intimidad siempre va a haber un lugar para ti, en mis conversaciones siempre va a haber un lugar para ti, en mis decisiones siempre va a haber un lugar para ti, porque tú formas parte de lo que yo soy. Y vamos a continuar leyendo en el mismo pasaje para encontrar otras 2 características de la amistad con Jesús. Dice: tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Pues la segunda característica de una amistad con Jesús la encontramos en María. Dice Jesús que María escogió la mejor parte. Un verdadero amigo de Jesús sabe que no hay mejor lugar que estar a sus pies, sabe que no hay mejores palabras que escuchar que las del maestro, que las de tu amigo,
que en las palabras de Jesús hay sabiduría, que hay que escucharlas, prestarles atención, atesorarlas en el corazón. Y esto es lo que estaba haciendo María, estaba ensimismada a los pies de Jesús, escuchándole, se estaba deleitando en ese tiempo de conversación con él, le estaba escuchando con admiración y estaba atesorando en su corazón lo que Jesús decía. Y esa le decía Jesús a Marta, esa es la mejor parte. Un verdadero amigo de Jesús escucha sus palabras, se deleita en el consejo de Jesús y las atesora en su corazón. Pero encontramos a Marta que está en otra cosa, que está sirviendo, está limpiando, está preparando la comida, está pues ansiosa con sus tareas y que va quejándose a Jesús. Y en ese momento Jesús la corrige. Y este es el tercer rasgo que me gustaría señalar de una amistad con Jesús. Cuando de verdad somos amigos de Jesús, aceptamos su corrección y no la aceptamos como una amenaza ni nos la tomamos a la defensiva, sino que entendemos la corrección de Jesús como una oportunidad que Él nos está dando de escoger una mejor parte. Jesús no le está diciendo, tu hermana lo hace bien y tú lo haces mal. Jesús está diciendo, hay algo mejor y se lo está ofreciendo. La corrección de Jesús siempre es la opción de alcanzar algo mejor. Y ese es el tercer rasgo de la amistad con Jesús. En la amistad con Jesús hay una confianza que permite que Jesús me corrija y que yo entienda esa corrección como algo bueno, como un gesto de amor. Y vamos a avanzar hacia el momento en el que Lázaro, el hermano de María y de Marta, muere. Y para ello nos vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 11. Vamos a comenzar leyendo los versículos del 1 al 6. Y dice así: Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Aquí vemos, era el amigo querido, Lázaro era un amigo querido de Jesús. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. La cuarta característica de una amistad con Jesús que me gustaría señalar es que cuando somos amigos de Jesús, sabemos que Jesús es la persona a la que podemos acudir cuando las cosas están feas. Lázaro estaba muy enfermo, estaba a punto de morirse y lo que decidieron hacer sus hermanas fue: vamos a mandar a llamar a Jesús. Ellas sabían que en Jesús podían encontrar un milagro, realmente era lo que buscaban, esa era su confianza, pero era aquella persona a la que acudir cuando había un problema. Pues en nuestra amistad con Jesús así debe de ser, que Él sea la persona a la que acudamos cuando las cosas se ponen feas, cuando hay una situación que es amenazante para nosotros, que nos turba, que nos roba la paz. Él es el amigo al que acudir. Hay muchos supuestos amigos con los que sabemos que podemos contar cuando las cosas están bien, cuando es para viajar, para reír, para tomar algo, para ir de fiesta, pero muy pocos amigos con los que podamos contar cuando las cosas van mal. Jesús es el amigo con el que poder contar por excelencia. Si avanzamos un poquito más en el texto y nos vamos al versículo 17, dice: A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Cuando Jesús decide viajar a Betania, Lázaro ya había muerto y llevaba 4 días sepultado. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí,
mi hermano no habría muerto. Y vamos a parar la lectura ahí para resaltar otro rasgo de la relación con Jesús. Quizás podemos pensar que Marta fue muy osada y que cómo le pudo hablar así a Jesús. Pero hay algo en la amistad con Jesús que es importante, que es que podemos hablar con Él en confianza. Marta le habló de lo que sentía en su corazón. Muchas veces en los salmos vemos a David también hablar con Dios con muchísima honestidad, aunque no es quizá lo políticamente correcto o lo religiosamente correcto. Y quizás no era lo más correcto religiosamente hablando que Marta le hiciese un reproche a Jesús. Pero un verdadero amigo de Jesús puede hablar con Él con honestidad, puede hablar con Él en confianza, aun cuando esté equivocado en lo que le va a decir o cuando quizá no sea lo más apropiado, podemos ser sinceros con Jesús. Y vamos a continuar leyendo desde el versículo 22, dice, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y aquí encontramos la sexta característica de un amigo de Jesús. Un amigo de Jesús confía en su palabra, aunque no entienda nada, aunque le cueste, aunque tenga dudas, aunque la situación pinte negra. Si somos amigos de Jesús y Jesús nos dice, tu hermano va a resucitar, lo puedes creer, un verdadero amigo de Jesús, aunque albergue dudas en su corazón, da un paso de fe y cree en la palabra que Jesús le está dando. Porque cuando conoces a Jesús te das cuenta de que Él es fiel a su palabra y que es verdad que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, y de que cada una de las promesas que Él ha hecho las ha cumplido, que sus palabras son sí y son amén. Y eso, aunque el corazón de Marta estaba lleno de temor y de dudas, eso Marta lo sabía, conocía la fidelidad de Jesús, conocía que él era íntegro en lo que decía. Así que un verdadero amigo de Jesús confía en Él, aunque su corazón albergue dudas. Si avanzamos un poquito en el texto, entonces habíamos dejado a María en casa y ya Marta la va a llamar y va donde está Jesús. Y dice desde el versículo 32, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo habéis puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Fijaros que Jesús ya sabía que Él iba a resucitar a Lázaro. Jesús era Dios, tenía el poder para hacer eso y lo que Él quisiese. Y cuando María llega junto de Él, empieza a llorar desconsolada, se echa a sus pies, ¿por qué no viniste antes? Pudiste haber evitado esto. Y llora. Y los judíos que están con ella lloran también. Y entonces encontramos a Jesús llorando. Y uno se pregunta, ¿y por qué podría llorar Jesús si realmente Jesús ya sabía que Lázaro iba a resucitar? Ya había dicho al principio del capítulo, ya hemos encontrado esas palabras donde decía, esto no va a acabar en muerte, esto va a ser para que Dios se glorifique. Pero hay algo en la amistad con Jesús, que es que podemos ir con nuestro llanto a Él, porque de verdad Jesús siente compasión. La palabra nos dice que tenemos que llorar con el que llora y reír con el que ríe, pero Jesús no nos ha pedido nada de lo que Él no haya sido ejemplo antes. Y aquí vemos a Jesús llorando con la persona que llora.
no de lástima, no, ay, pobrecita, mira qué triste está, no, 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 de verdad. Jesús siente compasión por María en ese momento. La compasión es padecer juntamente con la otra persona, compadecer, padecer juntamente con el otro. Y Jesús la ve llorar y siente su dolor y llora con ella, a pesar de que sabe que va a acabar todo bien, pero ella acude a llorar a los pies de Jesús, porque Jesús es una persona con compasión. Si somos amigos de Jesús, podemos acudir a Él en los momentos en los que lloramos, en los momentos en los que nos sentimos desesperados, porque Él va a compadecerse y Él va a abrazarnos en ese momento y a pasar por ese momento con nosotros. No nos va a dejar solos en ese trance, nos va a tomar de la mano y a guiarnos en nuestras emociones también. Continuamos leyendo en el versículo 38, dice: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. No te dije que si crees verás la gloria de Dios, contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: ¡Lázaro, sal fuera! El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quitadle las vendas y dejad que se vaya, les dijo Jesús. La octava característica de una amistad con Jesús es que cuando somos amigos con Jesús, a pesar de que dudemos, a pesar de que nuestro corazón le cueste humanamente comprender lo sobrenatural de Dios, podemos disfrutar de sus beneficios, de sus bendiciones, de sus milagros, de su poder en nuestra vida. Si somos amigos de Jesús, disfrutamos, vemos en nuestro día a día su favor, su mano obrando a favor nuestra. Y así le pasó a Marta, a pesar de que dudó, a pesar de sus recelos, va a oler ya, lleva 4 días muerto. Aún así, a pesar de eso, Jesús, que es un amigo fiel, le dejó ver el milagro y le devolvió a su hermano. Si avanzamos un poquito más hasta el capítulo 12, nos encontramos otra vez a Jesús en Betania y esta vez están en una comida donde otra vez están presentes los 3 hermanos. Y dice: 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa. Y pararemos aquí para resaltar otra característica de la amistad con Jesús. Un verdadero amigo de Jesús se esfuerza en el servicio. Sí que es cierto que en el primer texto que leíamos, Jesús le explicaba a Marta que la parte mejor era estar a sus pies, es cierto, pero eso no resta valor al servicio. Lo que Jesús le estaba diciendo es: no estás disfrutando, me tienes aquí, no estás disfrutando de mi presencia porque estás ansiosa con lo que estás haciendo, porque el centro de tus esfuerzos en este momento es lo que estás haciendo. Pero en este otro pasaje ya nos encontramos una Marta que había tenido una historia con Jesús, que ya le conocía, que ya había tenido una intimidad con él, pero que le sigue sirviendo. Porque la persona que de verdad ama al Señor, que de verdad tiene una amistad con Jesús, se esfuerza en servirle. Veamos por donde veamos la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, el Señor nos está diciendo una y otra vez: esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Y aquí encontramos a Marta esforzándose en el servicio, porque un verdadero amigo de Jesús se esfuerza en servirle, en hacer lo que agrada a su corazón. Y continuamos leyendo, dice: María tomó entonces
como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces encontramos como las personas que estaban presentes como que recriminan el desperdicio de un perfume tan caro. Y Jesús en el capítulo 7 responde: déjala en paz, respondió Jesús, ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Y la última característica que me gustaría señalar de un verdadero amigo de Jesús es que un amigo de Jesús guarda lo mejor que tiene para él. De la misma manera que ella guardó para ese momento el perfume, aquel perfume tan costoso, y no le importó derramarlo a los pies de Jesús. Un verdadero amigo de Jesús aparta para él lo mejor de su tiempo, lo mejor de su esfuerzo, lo mejor de sus dones, todo lo mejor que tiene para ponerlo a los pies del Señor. Y esa es la verdadera adoración, porque la adoración es muchísimo más que música. La música es una forma de expresar nuestra adoración a Dios, pero nuestra verdadera adoración a Dios es cuando rendimos a sus pies lo mejor de nosotros, lo que verdaderamente somos, aquello que nos cuesta de verdad, como costó de verdad conseguir ese perfume, aquello que de verdad tiene valor para nosotros, lo tomamos y lo llevamos a los pies de Jesús. ¿Vale? Y simplemente recapitularé y haciendo unas preguntas para que de verdad valoremos si tenemos una amistad con Él. ¿Puedes decir que tienes una amistad con Jesús? Pregunta número 1. ¿Le has dado a Jesús un lugar en tu casa y en tu vida? Número 2. ¿Le das importancia y pones atención a sus palabras y las atesoras en tu corazón? Número 3, recibes su corrección sabiendo que Él busca para ti lo mejor y la ves como una oportunidad de alcanzar algo mejor para ti. Número 4, acudes a Él cuando las cosas van mal. Número 5, puedes hablar con Jesús con confianza, vas a Él en oración con confianza. Número 6, crees en su palabra y en sus promesas a pesar de que no puedas ver o de que tú en tu corazón humanamente albergues dudas. Número 7, ¿es Jesús el hombro al que acudes para llorar, el lugar donde te desahogas? Número 8, ¿has disfrutado del favor de Dios en tu vida, aun cuando dudabas de lo que Él podría hacer, aun cuando tu corazón estaba angustiado? ¿Has podido disfrutar de su poder en tu vida, obrando a tu favor? Número 9, ¿te esfuerzas en servir a Dios, en agradarle? Y número 10, ¿apartas lo mejor de ti para rendirlo a sus pies en adoración? Y yo sé que no somos perfectos y que seguramente, como yo, cojeas en alguna de estas cosas, pero como hemos hablado hoy, la palabra de Dios y su consejo está para darnos la oportunidad de hacer algo mejor, de ir un poco más allá en la relación con Él, y de disfrutarla a otro nivel. Así que si hay algo en lo que crees que debes mejorar tu amistad con Jesús, vete a Él en confianza, en oración. Y si todavía no le has abierto la puerta de tu casa, de tu vida a Dios, y todavía no disfrutas de la amistad con Él, déjame decirte que como Él mismo dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, Él está a la puerta, Él está llamando y está esperando, te está buscando. Como hablábamos también al principio, que es Él quien nos escoge, Él está a la puerta, está llamando. Y si decides abrir la puerta, Él entrará a tu casa. Y así lo dijo Él, el que abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere entrar a formar parte de tu vida, quiere tener una amistad contigo y quiere que puedas disfrutar de su amistad y deleitarte en ella. Así que te animo a que profundices en tu amistad con Él, porque realmente esa es la manera de conocerle a Él en lo íntimo y de conocer el corazón del Padre. Muchas gracias por dedicar este tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios, y que Dios te bendiga mucho.
que puedas encontrar en él a tu mejor amigo. Dios te bendiga.